Saludo especial para todos y hoy un texto bien interesante. Una reflexión bien interesante como siempre lo hacemos desde la palabra de Dios. Y ojo, cuando escuchemos y veamos estas reflexiones, ojo a una gran tentación. Creer que el texto, por ejemplo, como el de hoy, se lo dirige Jesús o la comunidad de Mateo, porque hay quien discute que si fueron palabras de Jesús, otros que no, pero hoy no, lo importante verdaderamente no es eso, sino que les decía, tener la tentación de que esas palabras están dirigidas hacia esa comunidad, hacia esa época, hacia los fariseos y escribas, y no, están totalmente dirigidas hoy como siempre hacia nosotros. Recuerden que la escritura descubre nuestras realidades interiores, lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, no para condenarnos, sino para prevenirnos, salvarnos, para que caigamos en la cuenta de tantas realidades, como por ejemplo hoy, caer en la cuenta de que nuestro gran mal no es descubrir el escriba y el fariseo que todos tenemos anidado en nuestro corazón. Repito, la gran tentación del texto de hoy es no descubrir el fariseo y el escriba que todos tenemos anidado en lo profundo del corazón. Y ese es nuestro gran pecado. Y esa es la conversión a la que nos invita el Señor. Significa ante todo ver en nosotros mismos este pecado de hipocresía, de creernos tan buenos, de creernos tan santos. Entonces ese es el fin de la palabra siempre, purificarnos, reengendrarnos, iluminar nuestras tinieblas. Recuerden que solo valoramos la luz cuando descubrimos las tinieblas, cuando reconocemos esas realidades que hay en nuestro interior. Entonces está entrelazada toda la liturgia, especialmente la primera lectura del profeta Malaquías y el Evangelio según San Mateo, que hoy es del capítulo 23, versículos del 1 al 8. Está entrelazada como siempre y vamos a tratar de entender qué nos quiere decir la Escritura, qué nos quiere decir Dios Padre, que en la Sagrada Escritura sale a nuestro encuentro y nos habla con amor. ¿Y saben cómo titulé esta reflexión? Políticos espirituales. ¿Cómo, Chucho? ¿Vas a hablar de política? No, no voy a escuchar la reflexión, no es que tiene que ver todo. Y recuerden que Dios tiene que ver con política, con economía, con el dinero, absolutamente con todas las realidades nuestras. No es solo hay, solo para lo espiritual. No, lo espiritual es un complemento de todas esas realidades de los que estamos en el mundo, viviendo en el mundo sin ser del mundo, con los ojos fijos en Jesús, pero viviendo cada realidad al amparo del señorío de Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Que Jesús sea el Señor de todas esas realidades, como cuando hemos dicho, entonces en el camino del Señor el dinero es malo. No, no, el dinero no es malo, el dinero es muy bueno, y al que no le guste que levante la mano. Lo malo es convertirlo en un fin y no en un medio. Y el Señor nos bendice como Abraham en todo, del todo y por todo. Entonces, ojo a esa realidad. ¿Y por qué políticos espirituales? Porque dicen y no hacen. Como va a decir el texto, por tantas realidades. Miren, pudiéramos hacer un paralelo perfecto entre las campañas de los políticos, entre la realidad de los políticos. Ojo, no todos, pero casi todos. Yo no sé qué porcentaje, pero dejémoslo así porque nos vamos desviando del tema. Pero me entienden cuando políticos, entre comillas, espirituales, dicen y no hacen. Es lo que le va a decir, lo que va a decir este texto. Es el llamamiento que le hace el profeta Malaquías a esa clase sacerdotal que desviaron el culto, la relación con Dios hacia otro lado, que impusieron leyes, que oprimieron a los demás, que dejaron a un verdadero Dios Padre para servirse a ellos mismos. Tiene que ver todo y alguno estará diciendo, sí, duro con los sacerdotes. ¿Usted es bautizado? Sí, yo sí. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Ojo con la tentación de creer que este regaño, que las diatribas de Jesús van solo contra la clase dirigente y sacerdotal. No, a todos nosotros. De hecho, el texto comienza así. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. A nosotros nos está hablando hoy el Señor. ¿Por qué? Porque nos ama y no nos quiere dejar así. Porque quiere que seamos esos verdaderos testigos
mártires que atraigan, que contagien, en los que los demás sientan ese deseo de vivir como nosotros vivimos, de conocer a ese Jesús que nosotros mostramos, de ser auténticos, de dar testimonio, de ser coherentes. Entonces el profeta Malaquías, el último de los 12 profetas menores, reprende a los sacerdotes. Su oficio lo ejercen con parcialidad. Con parcialidad. Habéis invalidado mi alianza, les dice el Señor. Y cada rato nosotros nos desviamos del camino. Hacemos nula la muerte de Cristo en la cruz. Despreciamos el amor hasta el extremo que Dios siente por cada uno de nosotros. No tenemos todos, dice el profeta Malaquías, les dice a ellos, un mismo Dios Padre. Un mismo Dios Padre no es el de todos nosotros y un mismo prójimo el de todos nosotros. ¿No somos todos hermanos? Es un primer llamado fuerte que nos hace la palabra, porque es que esta polarización, esta división, este creernos a veces mejor que los demás, es lo que nos lleva y lo que me llevó a titular esta reflexión Políticos Espirituales. Diciendo, hablando, proponiendo, voy a mejor dicho, y después nada de nada. Ejemplo, aquí le voy a escribir en tablas de piedra que no voy a subir los impuestos nunca. Y a las 2 semanas los estaba subiendo. Yo les prometo. Y nada. ¿Cómo vivimos nuestra espiritualidad? Como esos políticos. Pura apariencia, puro bla, 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 puro tilín, tilín y nada de paletas. A eso nos llama hoy el texto, a eso nos previene hoy el texto. Y repito, en esta primera lectura del profeta Malaquías, no solo a los sacerdotes y a la clase dirigente. Entonces se dirigió Jesús a la gente y a sus discípulos, a usted y a mí, a los que estamos aquí, a los que estamos vivos hoy aquí, como dice la Escritura. ¿Cómo estamos ejerciendo ese sacerdocio, ese ser profetas y reyes que por el bautismo adquirimos? Desviando, oprimiendo, ¿o qué? O mostrando a Jesús, o mostrando que somos verdaderamente discípulos, o diciendo como el salmista, ese Salmo 131, 130, que es lo que nos propone el Señor, que se orienta hacia la espiritualidad que Dios quiere para nosotros. Y en ese salmo decía, guarda mi alma en la paz, Señor, junto a ti. Es lo que nos pide hoy, miren, esa coherencia, ese testimonio que hace tanta falta. Recuerdo el padre Hernán que nos decía, sí, son necesarios los documentos, pero a veces estamos tan llenos de documentos, de palabras vacías, de tantas realidades que no afectan nuestra manera de ser y hacer delante de Dios. Por eso algunos titulaban esta prédica, algunos teólogos dicen pero no hacen. Y por eso la puse así, políticos espirituales. Católico, apostólico, romano, me sé los mandamientos, me sé hasta los 613 preceptos de los judíos, como veíamos hace 8 días, porque uno nunca sabe, es mejor que sobre y no que falte, miles de cosas, pero no hago nada, no soy servidor, como va a decir el Señor. Me enaltezco y seré humillado, el que se humille será ensalzado. Ahora explicamos ¿cómo estamos viviendo este discipulado y este seguimiento del Señor? Y les decía lo del padre Hernán, tanto documento, catecismo de la Iglesia Católica, no es malo. Claro que se necesitan, las leyes son necesarias. Miren, dice alguien, las leyes, un teólogo, las leyes son ciertamente necesarias, el hombre sin ellas no puede vivir y mucho menos convivir con los demás. Claro que son necesarias los documentos, pero necesitamos no quedarnos ahí, dar un paso más. El que no quisieron dar las autoridades judías, quisieron volver todo a leyes, a esos preceptos y más aún a preceptos humanos creados por ellos para imponer cargas pesadas a los demás. Eso fue lo de los fariseos que cuando se dieron cuenta
Los fariseos no eran malos, solo después del 70 con la destrucción del templo se apoderaron de toda la autoridad del judaísmo, pero eran cumplidores de la ley, rigurosos cumplidores, pero cuando se dieron cuenta que era imposible cumplir absolutamente toda la ley, siguieron aparentando ser espirituales, ser muy buenos, autojustificándose y poniéndole cargas pesadas a los demás. Y no, lo que el salmista quiere, que nos decía en la liturgia, es esa espiritualidad que Dios espera de nosotros. Es muy lindo. Señor, mi corazón no es ambicioso. ¿Cómo? Repetime. Guarda mi alma en la paz, Señor, junto a ti. Señor, mi corazón no es ambicioso. Mis ojos no son altaneros, no pretendo grandezas que superen mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos. Es que por eso esa incoherencia nuestra, porque es que el corazón, el interior, está completamente enajenado del exterior. El exterior, pura pinturita. Qué pena, pero el que entendió, entendió. El exterior, pura pinturita, puro maquillaje, pura, todo perfecto, todo muy lindo, como esas casas que tienen una fachada hermosa, pero el exterior, el interior, en obra negra. Sino que acallo y modero mis deseos, los deseos de poder, de dominar, de enriquecerse, de grandeza, de ser nombrado, como vamos a ver. Por eso es que el título queda al pelo, políticos espirituales. Y en las entrevistas, no, a mí los pobres son mi prioridad. Voy a acabar con la pobreza. Voy a darle de comer a todo mundo. Vamos a compartir. No solo política, sino espiritualmente. ¿Qué lugar ocupan los pobres en nuestro corazón? Modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Nos deja claro que la confianza debe ser plenamente en el Señor. Esa es la espiritualidad que el Señor pide, no la de dominar, no la de oprimir, no la de imponer, porque eso no es de Dios, eso no es de un católico cristiano practicante, practicante. Mire, lo que Dios pide, lo que Dios quiere, no son personas religiosas. Son verdaderos discípulos que lleven un estilo de vida que no desdiga de las enseñanzas que dan a la gente. Personas religiosas de gran fervor, como hay o somos tantos, digámoslo así, pero que nuestras enseñanzas y llevamos una vida que desdice a la gente de lo que el Señor quiere. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Señor, mi corazón no es ambicioso. Modero mis deseos. Modero mis deseos. No ambiciono grandes cosas. Es el servicio en lo que nos jugamos la vida. Y por eso decía en esa carta muy linda, en la carta a los tesalonicenses, decía muy lindo el Señor, decía muy lindo. Decía Pablo, me alegro en ustedes porque recibieron la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra que permanece operante, actuante, obrante en ustedes los creyentes, que es lo que necesitamos para ser coherentes y para poder vivir esto que nos previene el Señor. Lo que nos previene este texto, que recibamos la palabra de Dios, ¿qué? Como palabra la palabra como palabra de Dios, que permanece actuante y obrante en nosotros los creyentes. Y Pablo muestra cómo se ha ido dejando transformar por ese evangelio, por esa buena noticia, por Jesús mismo. Y entonces les dice, me alegro por ustedes y quisiera haberles llevado no solo el evangelio, sino darles mi vida entera y amarlos como una madre ama a su niño y darles esa confianza en Dios, el que tiene el niño en la madre en los brazos de su madre. Esto se trata no tanto de saber, sino de saborear, no tanto de ser, sino de hacer, de vivir,
Recuerdan hace 8 días, mirad cómo se aman. Díganos qué tenemos que hacer para vivir como ustedes. El mandamiento único, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿lo vivimos? ¿Lo hacemos en nuestra vida? ¿O qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que cumplimos? Porque es que es lo que nos va a decir este texto. Y sin más preámbulos, viendo ya el Salmo, la lectura de Malaquías y el profeta, enlazan especialmente la primera lectura y el Evangelio, enlazan juntos en ese llamado de atención a las autoridades, a esta clericalización que no le hace ningún bien a nadie, a ese su excelencia, su eminencia, su reverendísimo, no, si algo es interesante es esto. En la comunidad cristiana no cabe ninguna otra jerarquía que no sea la del servicio. Qué interesante, nos dice un teólogo, y sale de la escritura, sale del texto de hoy. No llaméis a nadie padre más que un solo padre, no llaméis a nadie director, jefe, maestros, rabí, el más grande, su eminencia, su excelencia, lo dice la comunidad, Mateo a su comunidad, y lo ponen en las palabras de Jesús porque él mismo dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. En la comunidad cristiana no cabe, vuelvo y le repito, qué frase tan bonita, ninguna otra jerarquía que no sea la del servicio. Ninguna otra jerarquía. Es lo que a veces nos mata, ¿no? Ese querer siempre estar por encima de los demás para oprimirlos y para usarlos en provecho propio. Tercera vez y última. En la comunidad cristiana no cabe ninguna jerarquía que no sea la del servicio y la entrega por los demás. Porque es que la crítica aquí es, no hacen lo que dicen, incoherencia, falsedad e hipocresía. Es lo que nos está diciendo a usted que está oyendo y a mí que estoy hablando, y a los que predicamos también, a los que predicamos o pseudoprofetas, es un llamado de atención grande. ¿Para qué? Para que nos convirtamos. Y convertirse ante todo es ver en sí mismo este pecado de hipocresía del que habla todo este capítulo 23, de falsedad, de apariencias. Dice así el capítulo 23, versículos del 1 al 8, del 1 al 8. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, siempre hablando, siempre dirigiendo la palabra, el carne de Dios, hablándole a los demás. Y hoy aquí a nosotros, a nuestras comunidades y a nuestra familia. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. ¿Saben qué era la cátedra de Moisés? Hace referencia a la sede desde la cual los escribas comentaban y enseñaban la Torá. Se han sentado los escribas y fariseos donde Moisés fue a liberar y a dar las 10 leyes para tener vida. La Torá es para tener vida, la ley es para tener vida, es la plenitud del amor. Romanos 13:10 dirá San Pablo. No son solo leyes y normas, ahí se han sentado. Pero decía algún teólogo, han usurpado su puesto para crear preceptos humanos, manipular las leyes, oprimir a los demás y falsear lo que Jesús vino a decirnos a cada uno de nosotros, lo que vino a mostrarnos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, los escribas, los teólogos de la época, los fariseos, la élite, la clase selecta del judaísmo en Israel. Y dice Jesús, haced pues y observad todo lo que os digan. Miren qué interesante. Cada rato creemos que la ley no. Vuelvo y repito esto que me parece supremamente interesante. Las leyes son ciertamente necesarias. El hombre sin ellas no puede vivir y mucho menos convivir. Pero ojo, dice Jesús, haced pues y observad todo lo que os digan.
Por allá en otro texto había dicho Jesús, cuídense de la enseñanza de los fariseos, pero hacía alusión a la levadura de los fariseos y herodianos, que es la autojustificación. No doy el diezmo, oro, voy a misa, escucho las prédicas de Chucho, me parece muy interesante, es más, lo llamo rabí o maestro, ya está jodido, qué pena la palabra, está fregado, solo uno es el maestro, solo uno es el más grande, y es Jesús, solo uno es su director, solo uno es su consejero, y es Cristo, nos va a decir este mensaje. Ese es el problema. Y hago una paréntesis aquí hablando de esto de la ley. Por eso mi madre, cada que yo ya murió, iba a predicar, salía de misión, se quedaba en el Santísimo orando 1 o 2 horas repitiendo esta frase. Jesús, purifica su intención. Señor, purifica su intención. O en términos de la reflexión de hoy, Señor, ayúdale a sacar el fariseo y el escriba que haya anidado en su corazón. El deseo de grandeza, de sobresalir, de protagonismo, de felicitación. Excelente, Chucho. Es que a mí el único que me llega es Osborno, el único que llega es Jesús. Y nos utiliza a todos de una u otra manera para que esos dones se pongan al servicio de los demás, no para jerarquía. Predicadores, no, 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 no. Todos somos iguales delante de Dios. Qué lindo eso, todos hijos de un mismo Padre. Entonces, respecto a la ley que es necesaria, dice, son positivas, porque Jesús está diciendo, haced pues y observar todo lo que os digan. Son positivas si nacen del espíritu de la libertad, si vienen del amor y llevan al amor, que es la plenitud de la ley. Romanos 13:10 en San Pablo. No es que no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y entre tantos preceptos, Señor, ¿cuál es? Mandamiento principal, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Todos en una misma unión, en una dimensión vertical a Dios, el amor, y horizontal hacia el prójimo, pero unidos. Quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. En esto conocerán que son mis discípulos, en la manera como se aman los unos a los otros. No amen solo de palabras, sino con obras y de verdad, haciendo. La ley son positivas y nacen del espíritu de la libertad, si vienen del amor y llevan al amor, que es la plenitud de la ley. De lo contrario, destruyen la vida filial y suprimen la diversidad y la alteridad. Entonces hay que hacerlo. La ley es buena porque nos lleva a su plenitud, que es el amor. Ese mandamiento, no lo olvidemos. Pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. De aquí saqué el título de la reflexión, políticos espirituales. Eso es para nosotros, ya no vamos a hablar de política. Dejemos eso así porque nos desviamos de nuestra verdadera reflexión, porque dicen y no hacen. A ver, muchachos y muchachas, evaluémonos. Cómo es de fácil hablar, cómo es de fácil decir, pero cómo es de difícil hacer. Cómo es de difícil llevar a la realidad eso que profesamos, o sea, que tienen una fe diferente a la vida que están viviendo, valga la redundancia. Tu vida, nuestra vida es congruente con la fe que profesamos, es coherente, están unidas intrínsecamente, porque es que el apóstol Santiago nos prevenía, recuerden, ojo, no se engañen a ustedes mismos, no se vuelvan solo oidores de la palabra, como quien se ve en un espejo y se olvida y ya no la recuerdan, sino que la pongan por obra. Por eso a Jesús le preguntaron, ¿quiénes son tu madre y tus hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Lo mismo quienes hacen la voluntad del Padre. La voluntad expresada en la palabra, el verbo que se hizo carne, Jesucristo, que vino a habitar en medio de nosotros y que fue el que verdaderamente profesó lo que decía, mi obra es hacer la voluntad del Padre. Pero, ojo, primero, ojo a la incoherencia, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen.
la incoherencia, el antitestimonio con el que todos tenemos que luchar. De una u otra manera, por eso el escriba y el fariseo que siempre se anida en el corazón nuestro, hay que reconocerlo, y esa es la verdadera conversión, uno reconocer esa realidad. Es que no he podido, Señor, es que soy incoherente, es que soy antitestimonio en estas realidades, porque el que no reconoce sus tinieblas nunca va a valorar la luz y nunca va a sacar del interior lo que necesita ser sacado, y nunca va a permitir que el amor de Dios entre ahí, purificando, reconstruyendo, regenerando. Se va a quedar en la pinturita exterior, diciendo muchas cosas y no haciendo nada, ocultándose bajo una falsa santidad, bajo un soy muy bueno, mejor dicho, casi que soy el Mesías que estaban esperando ustedes y su ciudad, o su país, o el mundo entero. Me honran de labios, políticos espirituales, pero su corazón está lejos de mí. Teólogos de la época de la élite religiosa, pero no imiten su conducta porque dicen y no hacen, y no hacen. Cada rato Jesús, después de una sanación al que con él tuvo misericordia, el Señor le dice: ve tú y haz lo mismo. Les he lavado los pies para darles ejemplo. Vayan ustedes y hagan lo mismo. No es ahí quedarnos aplanchados y estancados. Es que por eso veíamos esa gran tentación ante ese mandamiento principal, el decir, ya he hecho lo suficiente o esto no es para mí, yo no soy capaz, es que yo no tengo esos dones. Claro, a cada cual se le otorga don, carisma, manifestación del Espíritu Santo para provecho común, para el servicio a los demás. Descubre cuáles son y ponlos al servicio de los demás. Pero amar, todos nos han dado esa capacidad, porque Dios creó al ser humano para amar. ¿Y amar a quién? A Él y al prójimo y a ti mismo, y al prójimo como a ti mismo. Si no tengo amor, nada soy. Ve, tengo don de lenguas, predijo excelentemente, domino la escritura de la bola. Si no tengo amor, nada soy. Soy como campana que no suena. Para que una campana en una iglesia anuncie en la misa 7, no suena. ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? De nada. No hagan lo que ellos, no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Segundo, atan cargas pesadas y las echan a la espalda de la gente, pero ni ellos con el dedo quieren moverlas. El afán por hacer reglamentaciones, por puras normas y leyes, el decir nuestro tantas veces es que yo cumplo los mandamientos, preceptos de la iglesia, primer viernes, normas no sé qué. Imponen cargas, preceptos humanos y las echan a la espalda de la gente. Preceptos y normas que van asfixiando a la gente, y Jesús llega y dice todo lo contrario: mi yugo es liviano y mi carga ligera. Atan cargas pesadas y las cargan a los hombros y ellos no mueven ni un dedo. No, Jesús no sobrecarga, más bien aligera y aliviana. Qué lindo ese texto, ¿no? Vengan a mí los cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Es que si no podemos con un solo precepto, solo mandamiento, vamos a poder con 613 o con miles de normas. No, y ya vimos lo de la ley, que si son en el amor, que si son desde el amor y en la libertad, excelente. Pero entonces estos, y a veces nosotros hacemos cargas y atamos cargas a los demás, tienen que hacer esto, tiene que ceder esto, y ellos mismos ni con el dedo quieren moverlas. Primero, ¿qué? Incoherencia, incongruencia, falsedad, antitestimonio. Segundo, dentro de este dicen y no hacen. No, hay que cumplir. Ojo pues que los mandamientos, ojo, cada rato somos expertos en eso. Ojo que la escritura, y te voy a decir dónde, qué pena, capítulo tal, evangelio según tal, ahí dice, nota. ¿Y vos qué? ¿Y nosotros qué?
Ah, expertos en Sagrada Escritura, pero nuestro interior en sombra, en obra negra, en obra negra. Cargas pesadas a los demás, cargas que no pueden ellos mismos ni cargar. Y miren, y miren, les voy a leer esto respecto a la coherencia, lo voy a leer textualmente de un teólogo. Prácticas no coherentes con el mensaje. Exigir lo que ellos no cumplen, atan cargas pesadas, hipócritas, hacen creer al pueblo que son piadosos y cumplidores de la ley, pero no cumplen sus reglas, no cumplen absolutamente nada de esas reglas que hacen y elaboran para los demás. Y cuando uno trata de ser perfecto, cumplimiento normas exteriores, acaba en dos cosas: oído, o logra cumplir algo y viene la soberbia. Yo soy superior a los demás. Y viene esa soberbia. Viene la soberbia cuando cumple esas normas o no las cumple, y viene la apariencia, el tratar de aparentar, o sea, que importa más lo que los demás piensen de mí que lo que yo soy en mi interior. Cuando, miren, todo lo que hacen es para lo que los vea la gente. Cuando se pone la perfección en el cumplimiento de normas exteriores, solo caben dos salidas. En la medida en que la alcanza la soberbia. Soy más que los demás y puedo mirar por encima a los demás. En la medida que no los alcanzo, la simulación. Lo que los demás piensen de mí es más importante que yo, lo que realmente soy en mi interior. Soberbia o simulación y apariencia. Atan cargas pesadas a los demás. Todas sus obras, tercero, las hacen para ser vistos por los hombres. El protagonismo. Oiga, en este texto se me ha venido tanto la oración de mi madre. Purifica su intención. Protagonismo del director de una obra católica, de un sacerdote. Dice algún teólogo, las entradas son a la iglesia hoy hasta con guardaespaldas pomposas. El gigantismo, el protagonismo, el bajando desde el que pueda entender que entienda. El que pueda entender que entienda. El protagonismo que todos buscamos en este camino. ¿Saben qué decía un sacerdote? Ser el influencer espiritual de Dios. Fue perra, fue madre, digamos así. El que pueda entender que entienda. No, en la iglesia, el sacerdote, yo soy la mano derecha del sacerdote. Yo soy la mano derecha, mejor dicho, él no mueve un dedo sin... Susanita, venga para que cuadremos una cosa. El grupo de damas a veces en la parroquia y de hombres que quieren dominar y estar por encima de los demás, porque es que somos unos santos. Nos mantenemos aquí en la iglesia, organizamos en Semana Santa, dejamos esto divino. El que pueda entender, que entienda. Todas sus obras las hacen para ser vistas por los hombres. ¿Y qué hacen estos fariseos y esos? ¿Y usted y yo qué hacemos hoy? Ellos si alargan las filacterias y bien largas las orlas, hacen bien anchas las filacterias y las largan las orlas del manto, las filacterias, esas cajitas que se colgaban en la frente y en el hombro cerca del corazón, quiere decir lo que se conserva en ti, la palabra, pero las alargaban como sinónimo de más santidad, oraciones más largas, como dice el Evangelio según San Marcos. No es que vos orás tan lindo, no, es el Señor, y por dentro el ego, uy no, que es que esta tentación de poner en el centro de mi corazón el yo, el ego y no a Dios, todos la tenemos. El que está hablando, el que se está dirigiendo a ustedes, uy no, qué mensaje. No es Él, es el Señor. Las filacterias, las orlas del manto bien largas, como signo de más piedad, diferente, para que se note, para que sobresaliera. Me gusta contar aquí este testimonio de una pareja en Estados Unidos
que organizaba retiros y pasaban desapercibidos, a veces ni se sabía que estaban ahí, porque ¿sabe qué hacían? Todo el día manteniendo los baños pulcros y aseados y al final se iban y no le decían a todo mundo como usted, ay, porque es que usted y yo somos, nadie me felicitó. ¿Cómo estuve? Estuve bien. Ese es el ego preguntando, ay, te felicitaciones, qué servicio el que prestaste hoy. Mm, y empezamos a blanquear los ojitos y hasta se mueven las orejas y sacamos pechito. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Al igual que la oración, por eso es que dice, cuando vayas a orar, entra en tu aposento secreto y tu Dios que ve en lo secreto, Él mirará. No me gusta usar mucho, te recompensará. Por esa teología de la retribución. Señor, estuve sirviendo. Mire mis filacterias, son largas las orlas de mi manto. Es más, uso la orla, el tefillín. Mire todo esto que son las plegarias, Señor. Mire mi casa llena de velas y de vírgenes y de santos. Y no hay sino corazones de Jesús por todo lado. No es para ofender, es para que recapacitemos y reflexionemos. Porque hasta que no reconozcamos el escriba y el fariseo que se anida en nuestro corazón, no vamos a dar un verdadero paso a la conversión y al servicio y a la entrega a los demás. Y hacen bien quieren largas en el manto, quieren el primer puesto. Entonces, primero, incoherencia. Segundo, atar cargas a los demás. Tercero, el exhibicionismo, querer figurar. Cuarto, quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Primer puesto en los asientos. Queremos ser un VIP espiritual. Cierto que usted es un en su parroquia, un VIP espiritual, pero no ser muy importante para los demás para servir, sino porque, como le digo, es que el sacerdote no mueve un dedito sin mí. Mejor dicho, donde yo no esté, no hay Semana Santa. El primer puesto y el último hace tiempo están ocupados por Jesús, el Alfa y la Omega. Él se hizo el último para hacerse servidor de todos. Y quien quiera ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. Pero un servicio, ojalá, que pase desapercibido, no por lo ineficaz, sino porque no hay deseos de gloria, sino que la gloria por la que estoy orando, predicando, orando, sirviendo en mi movimiento es para Él, para que Él sea conocido, amado y servido. Quieren los primeros puestos, quieren ser vistos y admirados por los demás. Los primeros puestos. Para ser vistos por todas sus obras, las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen anchas las filacterias y bien largas las orlas. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Quinto es esto, el reconocimiento. El reconocimiento. Y quieren que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. El reconocimiento. Ay, es que estuve sirviendo y nadie me felicitó. Porque hacemos las cosas, muchachos y muchachas, en este camino. Los que estamos en las redes. Sí, en un canal, el canal de YouTube, que es este que están viendo, en Instagram, Chucho Franco 1, y en Facebook, Chucho Franco. ¿Por qué lo hago verdaderamente? Soberbia o simulación. Porque dice alguien, si el que predica no es testimonio de lo que está predicando, mejor calle y diga, Señor, ten piedad. El que habla es el primero en ser interpelado por lo que dice. De lo contrario, debe callar o decir solamente, Señor, ten piedad. Resumimos el Evangelio a una doctrina o a una moral imposible de cumplir. Qué llamamiento a la humildad, a la sencillez, a purificar la intención con que hacemos las cosas, porque es que la tentación es muy grande. Voy a predicar, ¿y cuántos hay? 500,000, me sirve. ¿Qué día yo separo en la agenda? Oíste, son 6 personas. Tengo un grupo ahora donde somos 6, 7 a veces, todos los jueves, y vos gastas tiempo para ir
No, no, es que el tiempo es del Señor, es el que me lo da para gastarlo en Él. Y no es cantidad, no es multitud. Con alguien que abra su corazón al Señor y se vuelva discípulo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y que la gente los llame rabí. Oiga, qué interesante, ¿no? Que la gente los llame ¿qué? Rabí, como llamaban sus discípulos al maestro, pero aquí era el reconocimiento que se le daba a los sabios, era el reconocimiento que le daban a los sabios, y no quería decir solamente maestro, sino el más grande. ¿Cuál es el más grande para ti? Solo hay uno, el Señor, el Dios de la vida. Repito, tenemos que hacer una autoevaluación. ¿Cuánto sacaríamos? Evaluando hoy esto que el Señor le está diciendo a la gente, a los discípulos y a la multitud, detrás de los fariseos y escribas que somos usted y yo. Dejemos a un lado esa tentación de creer que esto es ay, se la voy a prestar, Chucho, la vas a publicar, la vas a, en el canal, la vas a, yo se la mando a, no, no, mándatela a ti mismo. Escuchémosla una y otra vez, porque es el Señor el que habla al corazón de cada uno. Vosotros, en cambio, ahora nos dice a nosotros, ahora nos va a hablar a nosotros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí. Ojo al reconocimiento, la fama y el poder, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. Les dije ahora tercera y última, pero vuelvo y repito cuarta. La comunidad cristiana no cabe ninguna jerarquía que no sea el del servicio entre los hermanos. El servicio entre los hermanos. Damos títulos como reverencia, eminencia y todos somos absolutamente iguales delante de Dios y en el camino espiritual. Y Jesús no critica la autoridad, ojo, no lanza esas diatribas contra la autoridad, sino contra la autoridad ejercida como poder de opresión y dominio a los demás. Dice un teólogo, el que está en la cima puede enseñarnos las dificultades y los tropiezos que hay para llegar a la cima, pero ojo, que no se convierta en alguien que nos enseña a dar vueltas y a girar en torno a él para manipularnos, como hacen tantos predicadores, sacerdotes y tanta gente en nuestra Santa Madre Iglesia. Desgraciadamente, como hay de todo, hay unos a los que este texto sería muy bueno predicarlo, pero somos a todos nosotros, porque la iglesia somos todos, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos, ni llaméis a nadie padre. Mire, cuando habla de maestros, qué bueno que todos nos dejáramos guiar por el maestro que nos dejó Jesús. ¿Cuál? El maestro interior, el Espíritu Santo, el Espíritu de la libertad. Es que el que sigue a otro maestro, o gurús, renuncia a su dignidad de hijo de Dios y a su libertad. El único maestro que nos hace libres es Jesús. Donde está el Espíritu de Dios, allí está la libertad. Maestro interior, el Espíritu. El Espíritu, el que nos lleva a la verdad completa. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Y si uno solo es nuestro Padre, todos somos hermanos, hijos de un mismo Dios. Nadie vale más por los títulos. Recuerden, lo hemos mencionado en algunas reflexiones, el hombre no vale por lo que tiene o no tiene, sino por lo que es hijo de Dios. Llamados a vivir con la dignidad de hijos de Dios. Jesús vino a recuperar la dignidad y la identidad que el ser humano había perdido. Porque uno solo es vuestro Padre del cielo, ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, Cristo. Porque uno solo es vuestro director. Si es Jesús el que conduce mi vida, no necesito ni lo hago por sobresalir, por protagonismo, sino por esa hermosa frase que hace días nos repetían las reflexiones que decía Juan Bautista respecto a Jesús. Es necesario que yo disminuya y Él crezca. Y cuando Jesús crece en mí, es Dios mismo el que crece. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me escucha a mí, escucha al Padre. Que yo disminuya. Y si Él va creciendo, va saliendo el fariseo y el escriba que hay anidados en mi corazón. El odio, el rencor y todas esas realidades que usted y yo tenemos allí.
El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. El que se ensalza se humilla, y el que se humilla se ensalza. Pensamiento clave para entender a Jesús. Siempre que pretendamos estar por encima de los demás, nos deshumanizamos y nos rebajamos como seres humanos y viceversa. El que se ensalza es el que se deshumaniza. Siempre que pretendamos estar por encima de los demás, el que se ensalza será humillado, nos deshumanizamos y nos rebajamos como seres humanos y viceversa. Miren, esta reflexión sería fácil quedarnos en el regaño de Malaquías a los sacerdotes o en la hipocresía de los fariseos. Pero lo interesante es que descubramos en nosotros mismos las exigencias espirituales de este texto. Este texto dice: no llames a nadie y no os dejéis llamar, iguales todos delante del Señor. Porque el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. El mayor entre vosotros será el servidor. Que seamos una iglesia que sirve. Y el servicio lo hemos repetido tantas veces. Capítulo 25, te invito a leerlo, del Evangelio según San Mateo. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias por esta palabra que hoy nos has dado a cada uno de nosotros. Que con tu Espíritu como Maestro interior la guardemos en el corazón y la pongamos por obra. Que no sea el protagonismo, el exhibicionismo, el estar por encima de los demás, la soberbia, la simulación, la apariencia, sino un testimonio veraz que contagie y atraiga a los demás hacia ti, el que esté siempre en nuestra vida y en nuestro seguimiento discipular. Que sea el servicio ese que tú nos mostraste, el que llega hasta el extremo de dar la vida por los otros, el que muestre a los demás que tú vives y habitas en lo profundo de nuestro corazón, con la fuerza de tu Espíritu. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.